Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por aceptar esta invitación nuevamente. Para este espacio vamos a utilizar unas reglas básicas, chiquitas, puntuales, y es que si pueden tener la cámara prendida, bienvenida. El micrófono lo dejamos apagado para evitar ruidos externos, a no ser que vayamos a hacer una intervención. Eh, si tienen preguntas, todas las preguntas son bienvenidas. Si ven la posibilidad de intervenir directamente cuando el maestro esté conversando, pues se puede hacer, o si creen oportuno escribirlo en el chat que queda dentro de este espacio, pues también lo pueden hacer. Tratemos de no distraernos con redes sociales, con WhatsApp, con estos chats. El celular también mantengámoslo a distancia para poder disfrutar con, con mayor intensidad esta horita de conversatorio que vamos a tener. Y si tienen redes sociales y quieren retuitearnos pues, o compartir en sus redes sociales, pues pueden utilizar el @Festival Coral de Medellín, los hashtags El Festival Somos Todos, la estética del canto y conversatorio. Entonces, bienvenidos. Maestro, nuevamente muchas gracias por habilitarnos el espacio y nada, prestos a aprender mucho esta vez. Bueno, muchas gracias a todos. Ya pues creo que nuestra cuarta o quinta sesión en donde hemos venido hablando sobre la estética del canto. Y hemos venido hablando de la estética del canto porque yo creo que al instrumento que menos cuidado le hemos puesto los humanos es a la voz humana. Ese instrumento no lo hemos tratado bien ni lo conocemos bien. Y sencillamente le hemos dejado todo a la intuición o digamos a la naturaleza que algunos los dotó con una manera de tener unas buenas cuerdas vocales o un buen apoyo respiratorio o de tener unos buenos resonadores o de tener, ¿por qué no?, un buen gusto para poder cantar. Y nosotros hemos visto cantantes de todas las latitudes, algunos que cantan muy fuerte con unos vozarrones que finalmente terminan perdiéndose y hoy lo vamos a ver por qué. Hemos visto otros cantantes que abusan de algunos efectos que se pueden lograr con el manejo adecuado de ese instrumento que se llama la voz humana. Y hemos visto otros cantantes que han acabado con su voz pudiendo haber sido buenos cantantes o buenas personas para conversar en público, para ser presentadores y han deteriorado su voz por los malos cuidados a causa del cigarrillo, del alcohol y de la mala alimentación y de la mala preparación física. Y ese es un tema con el que voy a empezar hoy, porque la vez pasada habíamos dejado en punta con una tarea que no he terminado de hacer sobre unos ejercicios para desarrollar el apoyo consciente y dejar el apoyo incorrecto, que es el que manejamos casi siempre. Ahora, antes de empezar la conferencia, estábamos hablando con la doctora Consuelo Roldán, que estábamos hablando precisamente sobre ese tema que nos ocupó casi toda la sesión pasada, que fue el diafragma, el músculo más importante para el canto y que es el que controla precisamente eso que llamamos el apoyo. Que el apoyo, para decirlo otra vez en términos mucho más sencillos y fáciles de entender, el apoyo es sencillamente el control sobre la emisión del aire. No gastarnos el aire siempre con la primera, cuando estamos sacando esa expiración. Esa expiración hay que controlarla y hay que aprender a controlarla. Naturalmente la tenemos, porque en el momento en que nacemos, ya el diafragma, que es un músculo, como lo estaba diciendo Consuelo, ya lo dije antes de la conferencia de hoy, está en forma de paracaídas y cuando lo hacemos lo primero que hace es bajar y tensionarse un poco y vuelve y se relaja. O sea, la posición de relajado del diafragma es en forma de diafragma. Y cuando sencillamente tomamos aire, el diafragma se aplana y con él se pegan las paredes inferiores de los pulmones, ampliando la capacidad torácica. Obvio que no solamente son los pulmones. Habíamos hablado de otros grupos de músculos que ayudan en el proceso del apoyo, que son los músculos en general dorsales, lumbares, intercostales, muy importantes.
y otros músculos que están en el tórax, que también ayudan a controlar mucho esa, esa sensación que tenemos que manejar correctamente, que se llama el apoyo y que es la responsable finalmente de un buen sonido para el canto o para la voz humana. Eso es más o menos lo que habíamos planteado. Quedaron unos ejercicios que no los he terminado de escribir, pero que más o menos se los voy a pasar a ustedes esta semana. Lo único que tengo que decirles para rematar como ese capítulo y empezar con el de hoy es que nosotros tenemos que aprender a percibir el trabajo de los músculos cuando estamos cantando. Es decir, tenemos que hacer consciente el proceso completo de la respiración, porque casi siempre la hacemos de una manera inconsciente. Los que practican yoga han entendido eso y han entendido que a través de la buena respiración consciente se pueden lograr muchas cosas que son de mucho beneficio para el cuerpo humano, para la salud, pero también para la mente y para un cantante especialmente, porque el control de la respiración es el que te va a permitir medir las frases al hablar o al cantar y no verse alcanzado, como se ve alcanzado un niño que cuando está empezando a aprender a respirar, dice las cosas y las frases cortadas porque no sabe cómo, en qué momento manejar precisamente ese control que llamamos el apoyo. Lo único claro que nos ha quedado de todo lo que hemos venido recorriendo desde que empezamos con estos talleres es que no debe producirnos ni cansancio, ni dolor, ni malestar alguno el cantar o el hablar. Cuando estamos hablando y sentimos dolor en la garganta o estamos cantando y sentimos una molestia en las cuerdas vocales, cuando empezamos con el que es algo malísimo, que más tarde pues le puedo pedir a Consuelo la opinión sobre ese tema, eh, y no mantener lubricados todos los músculos y las membranas que están eh, cubriendo las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales tienen además unas falsas cuerdas que son unas mucosas, que son las que permiten que esas cuerdas puedan vibrar y puedan estirarse y producir las vibraciones que necesitamos para producir los diferentes tonos de la voz. Los tonos de la voz, pues claro que están ligadas al cerebro. Y claro que la afinación está ligado a que pues, nosotros podamos, por ejemplo, cantar un sonido que escuchamos y repetirlo bien. Y de eso es responsable el nervio auditivo, que va al cerebro directamente. Pero si no tenemos unas cuerdas vocales sanas y entrenadas, hay que entrenarlas, no podemos cantar bien. Aunque ya les dije, algunas personas por su naturaleza de la vida, porque la vida los dotó con unas, o por una herencia, también puede ser algo genético, tienen la manera de cantar muy bien, pero generalmente muchos terminan malgastando la voz. Eh, ya lo vamos a ver por qué. Entonces, tenemos que, ante todo, tener una conciencia de cantar cómodamente o de hablar cómodamente. Si eso no pasa, no podemos seguir avanzando en lo que va a ser el resultado final de estos talleres cuando empiece a hablar, comparando con diferentes cantantes y mostrando ejemplos cómo se logra una estética del canto correcta, y más en el campo coral, porque en el campo coral normalmente los coros han cantado y los maestros hemos sido a veces descuidados, y no lo digo pues por mí, pero lo menciono porque también soy director de coro, en a veces no poner atención en la manera como cada uno de sus integrantes está emitiendo, está respirando, está apoyando, está controlando, está diciendo cada consonante y cada vocal, está buscando la colocación perfecta. Los directores de coro, a veces por el afán de montar una obra, nos olvidamos de indicarle a un coro en qué momento debe hacer énfasis o no. Y lo otro es el sentido natural de la voz, el sentido natural del canto y de la música, que eso se llama agógica. Y la agógica es algo que también se aprende, aunque es mucha intuición porque tiene que ver mucho con la naturaleza y la formación del gusto sensible frente al arte. También la agógica se aprende estudiando música y estudiando sobre todo todos estos elementos que tienen que ver con el instrumento que se llama la voz humana. Dicho esto, voy a empezar a hablarles un poquitico. Ya les había dicho del entrenamiento, pero voy a empezar hablándoles hoy
de la energía que se necesita para cantar o para hablar. Y ese es un tema que puede sonar como extraño. ¿Cómo que vamos a hablar de energía? Les voy a poner un ejemplo muy claro. Si ustedes son un pianista o no son pianistas y se encuentran un piano frente a ustedes, la primera, digamos, eh, como deseo que le surge a una persona cuando ve un piano es tocarlo y lo toca sin ninguna intención. Entonces, lo que yo llamo energía, vamos a traducirlo en intención. La intención en el canto, en la voz hablada, en la música en general, es tan importante como la respiración. Porque si hay una buena respiración, pero para producir el sonido, cuando el aire pasa por las cuerdas vocales, no tenemos una intención también consciente, una energía consciente, tampoco vamos a lograr un buen resultado en ese ejercicio de cantar o de poder hablar bien. Todos ustedes dirán, pero usted ¿por qué está hablando de cantar y hablar bien? Porque posiblemente aquí en este chat hay personas que no les interesa cantar, pero sí les interesa hablar bien. Y eso, y no hay ninguna diferencia entre poder cantar y hablar bien en cuanto a la técnica, porque finalmente nosotros hablamos por el mismo instrumento que se llama la voz humana. Entonces, los cantantes normalmente para cantar utilizan mucha energía. Ustedes van a la ópera o cuando ven un cantante profesional, lo ven que sale con una postura corporal, que sale con una intención. Cuando canta, aunque sea un pianísimo, cuando canta piano, pianísimo, cuando, empezando el primer acto del Barbero de Sevilla de Rossini, que empieza el tenor Nemorino cantando una pequeña serenata para su novia. Entonces, eso lo hace con una intención y con una energía. Entonces me dirán, ¿la energía tiene que ver con el volumen? Y les digo, sí y no. La energía tiene que ver con el volumen en cuanto es la capacidad de botar el aire fuerte, pero eso es malo y ahora más adelante lo voy a tratar. La energía tiene que ver, vuelvo y digo, con el control para poder decir todo conscientemente o cantar todo conscientemente. Igual que en las mismas bodas, en la misma ópera El Barbero de Sevilla, cuando Fígaro canta el largo al factotum, que sale cantando, sale con toda esa potencia de voz, es la intención y es lo que él ya tiene en la cabeza, pero todo eso depende del manejo que tiene que aprender el hacer para poder cantar bien. Que con la energía del canto se suda, eh, se cansa uno, sí. Por eso el cantante tiene que tener un perfecto estado físico. Un cantante que descuida su estado físico personal, de hacer todos los días un poco de ejercicio, ese cantante creo que va a tener una vida corta. Porque, porque va perdiendo el control muscular sobre el diafragma y sobre todo el control de la respiración que se llama apoyo, ya habíamos dicho en una clase pasada. Entonces, siempre tenemos que recordar que para cantar nos tenemos que sentir muy cómodos, que la técnica debe producir inmediatamente el deseo de hacerlo bien y de solucionar los problemas y que cuando cantamos produciendo dolor o cansancio, algo estamos haciendo mal y eso tendremos que revisarlo. Bueno, pasemos entonces al otro tema que les había anunciado que es muy importante y es el tema de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales están situadas dentro de la laringe, que también lo llaman muchas personas como el órgano fonador, que, y allí viene aquella especialización médica del fonoaudiólogo, que es el que la fonoaudióloga que trata todo lo referente a la emisión del sonido y a los problemas de la voz. En nuestro coro, en ensamble vocal, tenemos una fonoaudióloga
y tuvimos en Capela Nova otra, que era Claudia Duque, aquí tenemos a Isabel Cárdenas. Y bueno, tenemos que conocer entonces las cuerdas vocales, cuál es la anatomía de la laringe, para que sepamos cómo está conformado ese instrumento musical, que se llama la voz. Y entonces tendremos que hablar que la laringe se compone de varias partes, muchas partes, que son el cartílago tiroides. Esto lo pueden investigar ustedes mucho más detalladamente porque son cosas ya que tocan más con la anatomía que con la estética del canto, pero yo estoy en la obligación de mencionarlas. El cartílago tiroides, que está situado alrededor de la parte anterior de las cuerdas vocales y que sirve para protegerlas, y forma una estructura puntiaguda que ustedes se pueden tocar, que la gente le dice la nuez de Adán, creo que así le dicen. No, no recuerdo, la nuez de Adán o cómo es. No oigo, Sí, maestro, así es. no es la nuez de Adán. Sí, la Bueno, manzana de Adán o la nuez de Adán. eso, la manzana de Adán. Se me había olvidado la manzana. Sí. Y digamos que dentro de esa estructura puntiaguda, las cuerdas vocales están unidas a la parte anterior de esa estructura de la nuez de Adán. Ellas están situadas por encima, en posición transversal, de la tráquea. Eh, ya lo había dicho en una charla anterior, las cuerdas vocales son dos membranas, no son cuerdas como de guitarra o de un violín, dos membranas que se unen por un cartílago que se llama aritenoides. Y esos aritenoides están sentados en el borde de otro cartílago que se llama cricoide. Entonces, como ustedes ven, esto es toda una complejidad muy grande desde el punto de vista de la anatomía. Y las cuerdas vocales se abren hacia los lados al paso del aire. Cuando respiramos y cerramos, o cuando hablamos o cantamos, las cuerdas siempre se abren. Siempre se abren o se cierran. Y los cartílagos pueden moverse también hacia arriba o hacia abajo para que las cuerdas vocales tengan una mayor longitud o menor longitud. Con eso les estoy diciendo que aparentemente eso que es controlable digamos, del canto natural, hay que aprender a manejarlo anatómicamente. Tenemos que entrenarnos para eso. O sea, tenemos que aprender a que las cuerdas vocales y los cartílagos se estiren y se cierren, y entonces ahí es cuando producimos los famosos tonos. Recuerden ustedes que muchas personas tienen tan poco desarrollo de las cuerdas vocales que siempre hablan en un mismo tono y casi siempre son roncas, roncas. Y esas personas permanentemente están sufriendo, tienen afecciones en la laringe muy fuertes, sufren laringitis permanentemente. Obvio que eso tendrá algunas razones patológicas externas. Yo no soy médico, me faltaron 14 semestres para hacerlo, pero me dice la intuición que cuando lo primero que uno se afecta en una enfermedad respiratoria es la laringe, pues lógicamente, porque las bacterias o los virus, el coronavirus, lo primero que afecta es eso. Mire que para eso nos ponen el tapabocas también, para evitar todo eso. Lo cierto es que esas cuerdas y esos cartílagos tienen que entrenarse para que logremos finalmente lo que algún día queremos lograr con el canto. Ya les dije, el canto es nuestra imaginación y todos cantaremos de acuerdo a la capacidad de imaginar algo bello o no. Y al mismo tiempo, ya lo estudiaremos en otra charla, tenemos la posibilidad de cambiar la forma de ese cono que está encima de las cuerdas vocales hacia, digamos, hacia la boca. Ese cono se puede modificar y con eso podemos modificar también el timbre de la voz. Y así es como surgen los famosos imitadores de radio, los que imitan a todos los personajes que ustedes conocen, políticos, del deporte o, bueno, toda la gente que imitan. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que son dos funciones independientes. El
hablar o cantar y el tragar. Por eso, porque cuando comemos, la epiglotis se desplaza tapando, destapando la tráquea, el esófago, perdón, para que la comida pase y tapando la tráquea. Muchas veces cuando estamos hablando o tomando algo que ustedes dicen se me fue por el camino viejo, es que precisamente no alcanzamos a cerrar eh, esa, ese conducto aéreo, pues la tráquea, y entonces por allí se meten o el líquido o la comida y nos ahogamos y tosemos y nos produce un malestar muy grande. Por eso es independiente, cantar, hablar y comer. Es muy diferente o beber. Cuando uno está cantando y bebiendo, pues uno toma y rápidamente eso es algo muy es automático en el ser humano, pero necesitamos el líquido para estar hidratando. Unos necesitamos más que otros. Ya sabemos entonces que los sonidos se producen por la vibración de esas cuerdas vocales. Y esas cuerdas vocales, ya les estoy diciendo, necesitan un entrenamiento. Cuando yo les digo necesitan un entrenamiento, no me refiero únicamente a que toda la vida tendremos que estar haciendo ejercicios para aprender a elongar o no las cuerdas vocales para producir esos sonidos agudos o bajos, sino que estoy hablando de algo muy importante y es el calentamiento. No podemos olvidar que a ese instrumento musical necesitamos calentar de una manera adecuada, correcta, no por salir del paso, ese aparato fonatorio completamente. Y calentarlo implica también hacer un poco de ejercicios de respiración en donde seamos conscientes del manejo del diafragma y del apoyo, es decir, de la expiración, de ese proceso de control de la salida del aire, pero también tenemos que hacer unos ejercicios por con la lengua, con los labios y con los mismos músculos que aunque no hacen parte de las cuerdas vocales, sí intervienen en el ejercicio del canto. Por eso, cuando nosotros no calentamos antes de cantar, estamos cometiendo un error muy grande, muy grande, muy grande, porque vamos a producirle un cansancio o un esfuerzo sobredimensionado a lo que vamos a hacer, a cantar o al hablar. Por eso cuando uno está por ahí en una fiesta o en alguna parte y le dicen, ve, cantate una canción, lo peor que le puedan decir a uno es cantar una canción sin haber calentado. Ojo, eso lo digo con el profesional del canto, pero también aplica para todos nosotros que tenemos el instrumento musical y que ahora estamos siendo conscientes de ese instrumento musical. Mira, les digo algo concreto. Yo fui chelista y cuando yo tocaba cello, me la pasaba antes de tocar un concierto, de tocar en una orquesta, cualquier cosa, calentando, pa 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 ta 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 tira ta 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 ta, haciendo arpegios, escalas, moviendo el arco. Antes hacía ejercicios físicos, calentaba mis brazos. Cuando calentaba de una manera aquí, cuando voy a tocar guitarra, caliento los dedos y más en este frío. Todo necesita un precalentamiento o calentamiento para que se haga de una manera adecuada. Y es parte del conocimiento. Y ese calentamiento lo va a agradecer la voz humana. Ya les dije, las cuerdas vocales y sus membranas mucosas son las encargadas de producir las vibraciones. Y si están frías, si están resecas, si tienen una ampolla o una callosidad o un nódulo, es imposible que esas cuerdas vocales puedan vibrar de una manera adecuada, de una manera bella, estética para el canto o para la voz hablada. ¿Qué tienen que ver las cuerdas vocales con el volumen? ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? ¿Alguien? ¿Alguien quiere hablar o no? Estamos tímidos, maestro. No tenemos ni idea, maestro. Bueno, mire, las cuerdas vocales normalmente
Cuando, ya les dije, cuando pasa el aire de salida, se abren y dejan pasar el aire. Y muchas veces forzamos la voz cerrando las cuerdas vocales. Nosotros no nos damos cuenta de eso, pero ya lo voy a explicar aquí. Cerramos la voz para pegar un grito o hablar muy fuerte o cantar muy fuerte. Y allí estamos produciendo un estrechamiento para el paso del aire. O sea, el paso del aire por un conducto estrecho es lo que produce el volumen. Y ese volumen, si no se aprende a hacer bien, va a producir una constricción que no es equilibrada, que no es controlada. Y cuando no es controlada, produce problemas que tienen que ver con la salud de las cuerdas vocales y con la pérdida del apoyo. Porque botar el aire fuertemente o expirar nos va a producir unas molestias muy grandes para el control de la respiración. Y obviamente nos va a producir entonces una voz que se va a extralimitar. Fíjese que después de gritar la gente termina ronca. ¿Se acuerdan de eso? Porque se les irrita inmediatamente todo eso. Cuando yo estrecho las cuerdas vocales al cantar muy fuerte o al hablar muy fuerte, estoy dificultando la vibración de las cuerdas vocales y de la mucosa. O sea que cantar fuerte, desmedidamente, sin el control del apoyo, puede ocasionar que las cuerdas vocales no van a vibrar lo suficiente y produce pérdida del tono, desafinación. Ahí está la primera causa de desafinación. Entonces ya tenemos dos, que era la intención, el apoyo, que es el control de la salida del aire, y el volumen no controlado para poder cantar. Eso necesita también entrenamiento, porque ustedes me preguntarán, entonces nunca nadie puede cantar fuerte. Claro que se puede cantar fuerte, pero cada uno tiene una medida para cantar fuerte. Uno no canta fuerte con lo que le pida el director, sino lo que uno pueda dar. Un instrumento, un violonchelo solo, un violín, no puede tocar más fuerte de lo que naturalmente da. Hay instrumentos que tienen mayor potencia, una trompeta, unos platillos, un bombo, un tambor, o no sé yo, un flautín bien agudo. Normalmente las notas más agudas son las notas que más fuertes se pueden cantar. Las notas más graves son las que menos fuertes se cantan. Entonces, todo esto, ¿por qué lo estoy hablando? Porque en ese pensamiento tenemos que ir construyendo la estética del canto coral. Como un coro que cante todo el tiempo muy fuerte no es bello estéticamente. Tiene problemas que hay que aprender a manejar y que hay que aprender a controlar de acuerdo con cada uno de sus integrantes. Claro que uno suma en un coro voces. Cuando uno suma una voz a otra, pues aumenta el volumen. Pero el volumen es un tema muy peligroso en el ejercicio o en el desarrollo o en la interpretación de ese instrumento que se llama la voz humana. Es muy importante entonces que las cuerdas vocales tengan siempre un aire, un flujo de aire inspirado y expirado muy controlado, que no sea brusco, porque cuando es brusco es cuando se empiezan a producir todas esas enfermedades o todos esos problemas de ronquera, de cansancio al hablar o al cantar. Y además es extenuante. Cuando la gente habla siempre o canta siempre en un mismo tono todo el tiempo duro, es muy extenuante, muy cansón. Las notas graves y las notas agudas, digamos, son la aproximación de los cartílagos haciendo que las cuerdas sean más extensas o más corticas. Ya lo habíamos hablado ahora. Pero entonces también tenemos que aprender a mover la laringe. La laringe puede subirse o puede bajarse. Cuando uno sube la laringe, ayuda a que las cuerdas vocales también se extiendan al moverse en todos los músculos que están alrededor de los cartílagos, que están sosteniendo las cuerdas, donde están las cuerdas vocales insertadas, al lado y lado. Entonces, es muy importante también que el manejo de un acortamiento de la laringe produce sonidos más graves.
un alargamiento produce sonidos más agudos. Las cuerdas vocales se estiran en las notas agudas y se acortan en las notas graves. Eso es lo primero que tenemos que tener conciencia nosotros, porque nos va a ayudar a entender el manejo de la respiración. Y aquí nos encontramos con esa zona comprendida entre el paladar blando, que es digamos, en la bóveda de la boca, en la parte alta, y lo que hablamos ahora, la glotis, que a eso se le llama la garganta. Y esa garganta, que es la zona comprendida entre el hueso dioides y las cuerdas vocales, se llama laringofaringea. Entonces voy a repetir. La zona comprendida entre el paladar blando o velo del paladar y la cavidad nasal se llama nasofaringea, arriba. El área comprendida entre el paladar blando y el hueso dioides se llama orofaringe, que es la boca prácticamente por donde comemos pues todo. Y el área comprendida entre el hueso dioides y las cuerdas vocales se llama laringofaringe. Laringofaringe. Cuando las notas agudas fallan, estamos hablando de una incapacidad, de una constricción controlada. Es decir, no estamos sabiendo manejar el aire, ni el calentamiento, ni el flujo de aire a través de las cuerdas vocales en toda su condición. Ya saben que el punto más claro para que controlemos la afinación es precisamente el control de esa constricción, o sea, de la manera como el aire tiene que pasar a través de las cuerdas vocales. Y eso se entrena. Hay ejercicios que los vamos a mencionar más adelante. Cuando ustedes, por ejemplo, sienten un susto o sienten una tensión al mover algo, ustedes tienen una defensa y son los músculos constrictores. Esos músculos que están, de los que estoy hablando, que están apoyando todos los cartílagos de los que hablamos ahora y a las cuerdas vocales. Porque no crean que el susto lo recibe todo el cuerpo humano, pero una zona que se afecta mucho con el susto es la laringofaringe. Eso es muy, muy, muy importante que lo tengamos en cuenta, porque esos músculos que son tan útiles permiten que obtengamos distintos modos de colores y de sonidos. O sea, los verdaderos colores o timbres que podemos producir nosotros mismos con nuestro instrumento, los controlan esos músculos constrictores. Y eso es muy importante porque de aquí vamos a definir quién es soprano, quién es contralto, quién es tenor, quién es bajo. No solamente por la tesitura, sino por el color que le damos a esos músculos, dependiendo del engrosamiento o, digamos, de la tensión que ellos tienen, ellos mismos en sí tienen para controlar todas las cuerdas vocales y lo que habíamos hablado ahora, todo la aritenoides, cricoides, los cartílagos. Bueno, entonces tenemos que evitar siempre emisiones que no son controladas. Hay que bregar a que siempre estemos controlando todo perfectamente y que nunca dejemos que la mandíbula, la lengua y la boca en general se vayan hacia adelante cuando estemos cantando o hablando. Tenemos que aprender a mantener unas imágenes que nos ayudan a controlar eso y que tiene que ver con otra parte para que las cuerdas vocales tengan resonancia, que son los resonadores, que tienen que ver con algunas sensaciones que tenemos que nos hacen entender esto. Por ejemplo, cuando inspiramos y producimos un bostezo o un estornudo, allí tenemos una imagen de una garganta abierta, que es lo que buscamos los directores de coro y los cantantes en general buscan para poder hacer un ejercicio del canto bien hecho estéticamente.
Entonces aquí estamos hablando del término garganta abierta. Cuando cerramos la garganta, hablamos de muchos términos. Un término que llama el término ñurido. Por ejemplo, cuando algunos empiezan a cantar como tirando la voz en la garganta, detrás de la nariz. Eso lo llaman ñurido. La garganta abierta se produce con imaginación de algunas cosas. Por ejemplo, el bostezo o una imagen que puede ayudar, el reír en silencio. Es como difícil, ¿no? Pero imaginen ustedes eso, o la sorpresa, cuando el sonido sorpresa. ¡Oh! Inclusive en una técnica de canto de unos ejercicios que le he pasado a Capela Nova y a ensamble vocal, hablamos un primer ejercicio que es la sorpresa. ¡Oh! Eso nos ayuda a abrir la boca y abrir la garganta completa. La garganta que nos va a ayudar a que las cuerdas vocales se puedan estirar o acortar para producir el sonido que tengamos que producir. Lo otro es, acuérdense que hemos insistido como en tirar la úvula hacia arriba. Hay que tirar la úvula hacia arriba, entonces crear una cavidad, elevar el velo del velo del paladar. Y eso tiene que ver mucho. Recuerden las grandes catedrales eh, del periodo barroco en Europa, en el Renacimiento, pues, perdón, en el barroco, cuando construían esas grandes cúpulas que allá no había amplificación, allá no había micrófono, ni había voce, ni nada. Y los curas no vendían empanadas para comprar equipos de sonido cada 8 días. No, la cúpula esa de la iglesia era sencillamente imitando la boca, porque siempre se ha creído que allí se empieza a producir los primeros resonadores de la voz humana. Y entonces, cuando teníamos esa posibilidad de subir, hablábamos de un término que en música yo no lo comparto mucho, se llama impostación. Impostación. Que la impostación es como cambiar la voz de la voz natural a una voz de cabeza. Pero eso sencillamente es voz de cabeza que se logra con ejercicios que vamos a trabajar más adelante cuando hablemos de los resonadores. Lo más importante, ¿alguien va a hablar? ¿Alguna pregunta? Maestro, sí, qué pena. Esa voz de cabeza es la voz, o sea, es la voz nasal, como, No, como cuando dice, ¿no? no, la voz nasal es una voz que no alcanza a subir a la cabeza. Y la voz nasal tiene muchas limitaciones porque el sonido se está produciendo donde no es y porque las cuerdas vocales no están haciendo ningún ejercicio y el ejercicio lo está haciendo en la nariz. Es como cuando yo les digo que cantan con la boca, cuando cantan eh, los pollitos dicen pío, 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 donde no hay ningún ejercicio de nada. Allí no hay ninguna conciencia de colocación del sonido, ni lo que estábamos hablando de poner los músculos constrictores a trabajar para que las cuerdas vocales se puedan elongar o no y puedan producir sonidos bonitos. La voz de cabeza tiene que ver con los resonadores, con la explotación de los resonadores y con un tema que se llama los formantes, que no son los armónicos. Los armónicos me ayudan a dar color a la voz. Los formantes me ayudan a dar posición de la voz. ¿Y qué es eso de posición de la voz? Cada instrumento tiene una construcción. Una guitarra es construida en Marinilla. Con las maderas de aquí no va a tener la misma construcción de una madera construida en Europa con maderas que están estacionadas a 100 años, 150 años y que son las que conforman el instrumento. Pero la guitarra de Marinilla, si la coge un buen guitarrista, le suena mejor que la guitarra de Europa que la toca un tipo que no sabe tocar guitarra. De todas maneras que todo es importante. Entonces, la técnica para cantar es importante. Puede que algunos de ustedes tengan dificultades en su aparato, en su instrumento musical, voz, pero si tenemos un buen desarrollo técnico, que la técnica, ya lo dije, la técnica no es el instrumento, la técnica es la manera de ayudar a resolver problemas que tiene el instrumento.
para aprender a interpretar diferentes cosas. Cuando la gente cala, la gente se baja, la gente tiene vibrato que hace que se desafinen o que le produzca cansancio, son temas que se pueden trabajar con técnica, con técnica. Hay unos cuidados que tenemos que tener siempre al cantar y tiene que ver especialmente en las notas agudas con no producir, por ejemplo, bajar la mandíbula. Mucha gente cuando canta baja la mandíbula, tensa los labios, tuerce la boca, voltea los ojos, aprieta las orejas, todo, se le produce de todo. Y esas personas generalmente no producen un sonido correcto. El sonido se vuelve incorrecto. Entonces, miren, cuando hablamos del canto coral, es mucho más difícil controlarlo que el canto individual, que el canto de un solista, porque el solista solo puede resolver sus problemas, pero el canto coral hay que resolver el problema que cada uno de los del coro tiene, porque todos, desafortunadamente, por el nivel de cultura que tenemos con respecto al canto, no hemos tenido una formación ni siquiera en el conocimiento del instrumento. Si usted le pregunta a cualquier otro integrante del coro que no está aquí hoy en esta charla, o a cualquier persona, usted hágame el favor y me describe brevemente su instrumento musical, la voz suya, cómo es. Y no la conocen, no la conocen y creo que ellos tienen dificultades porque, porque el instrumento lo conocen intuitivamente, pero no en la realidad de lo que el instrumento puede producir. Cuando uno conoce su instrumento, uno aprende a tocarlo mejor, uno aprende a controlarlo mejor y uno aprende a cuidarlo mejor. Porque un instrumento que no se cuida es un instrumento que se pierde. Y por mucha técnica que tenga, si ya no tiene el instrumento sano, no va a poder cantar bien ni va a poder hablar bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, maestro. Yo quisiera que la doctora No, Consuelo nos ampliara un poquitico el tema de lo que yo estaba hablando, que obviamente ella es médica y conoce eso muy bien, porque si ella no lo sabe, o no fue a esa clase, o porque un examen de eso. Miren, yo tal vez los invitaría, antes de ustedes estar aquí conectados, yo estaba hablando con Víctor y me parece importante para comprender esto, mirar unos videos que en YouTube hay cantidades. Víctor les va a mandar unos links para que se metan a YouTube, pero grábense estas dos palabras para que busquen videos, hay montones. Se llama fibronasolaringoscopia, para que puedan ver dinámicamente la anatomía y lo que es la funcionalidad de las cuerdas vocales y cómo interactúa toda esta anatomía que les ha mencionado Jorge, de lo que es la glotis, que es la que tapa el orificio por donde entra el aire, para coordinar lo que es tragar con respirar y no ahogarse. Y la otra cosa es la estroboscopia laríngea, que ya existen médicamente aparatos muy, muy buenos de fibra óptica que permiten ver dinámicamente el comportamiento de la laringe. Eso para que tengan una aproximación anatómica más real que lo que yo les puedo dar en imágenes. Hay una imagen que Jorge utilizó que me parece muy significativa y que es la que se utiliza realmente para comprender lo del diafragma, que es la imagen del paraguas. Imagínense que el paraguas, cuando ustedes lo abren lentamente, él adquiere una forma diferente y se va aplanando el paraguas. Cuando ustedes lo cierran, imaginen que no se cierra como se cierran los paraguas que son hacia el centro, sino que más bien forma una cúpula. Esa imagen les puede dar a ustedes la idea de lo que es el músculo diafragma, que es un músculo sumamente complejo que se comporta diferente a los músculos que están adheridos a un hueso, como por ejemplo los músculos del antebrazo o los músculos de la espalda o los músculos de las piernas. El músculo diafragmático tiene una parte muscular
y una parte aponeurótica, así se llama técnicamente la parte central, que es como un trébol. Y ese músculo tiene la cualidad de que se adhiere al esternón, a las costillas, a las vértebras lumbares, y es eso lo que le permite excursionar de arriba abajo y permitir la entrada del aire, aumentar la capacidad respiratoria y hacer ese movimiento que es la inspiración-expiración. Eso también lo pueden ver anatómicamente en videos que en YouTube está la anatomía, y en Google también he encontrado descripciones muy sencillas del diafragma. Con respecto a lo que hablaba Jorge de la forma adecuada de utilizar bien la laringe, es que no es solamente la laringe. Cuando ustedes van a utilizar la laringe, tienen que ser conscientes de toda la postura corporal, y eso es válido no solo para los músculos laríngeos, sino que es válido para cualquier actividad humana, o sea, la medicina del trabajo, la medicina de cualquier oficio que se relaciona con enfermedades inherentes a ese oficio, en este caso cantar, tiene que ver con toda la postura corporal. ¿Eso qué significa? Que desde como yo me paro, como la relajación que tengo en todo mi cuerpo, eso influirá en el sonido que yo emita. Les pongo un ejemplo. Existe lo que se llama el bruxismo, que es la tensión involuntaria que uno puede tener en la mandíbula, en los músculos maceteros de la mandíbula. Y que cuando va al odontólogo le dice, vea, a usted se le dañaron los dientes, se los está quebrando, hay que hacerle una corona o hay que arreglarle un ángulo porque está bruxando. Y le mandan lo que se llama una placa miorrelajante. ¿Para qué se la mandan? Para que usted sea consciente de lo que es tener relajados los músculos de la mandíbula, y por ende todos los músculos que siguen de ahí para abajo, todos los músculos del cuello, todos los músculos de la espalda, y eso termina estando conectado también con el diafragma, porque cuando usted canta está utilizando a la vez el diafragma, está utilizando los músculos intercostales, está utilizando los músculos que describía ahora Jorge, que son los donde están los cartílagos laríngeos. De ahí se adhieren músculos que intervienen también en la función fonética y en el canto. De modo que la postura, la actividad física, la relajación, la fuerza muscular, la capacidad de ser consciente de la relajación y tensión que usted tenga en cualquier área del cuerpo, influirá en el canto. Ese sería mi aporte inicial, y si quieren, después de que vean videos, de que se informen un poco más, pues entonces podemos profundizar un poco más en cada detalle. Muy bien, muchas gracias, Consuelo. Con Bueno, gusto. vamos a resumir diciendo entonces que las cuerdas vocales se estiran y se relajan sin dificultad para obtener las notas agudas o graves. Lo único importante es que no se vean obstaculizadas por alguna constricción incontrolada, es decir, por algún músculo de esos musculitos que estamos hablando que impiden que las cuerdas se elonguen o se acorten, o pues o se reduzcan su tamaño para poder producir los sonidos graves. También sabemos que para evitar constricciones incontroladas tenemos que aplicar el apoyo adecuado. O sea, volvemos a insistir en el apoyo, como aquel ejercicio que se hace con la expiración del aire. La inspiración ya la trabajamos en la primera o segunda clase, pero es muy importante desarrollar el apoyo, y esos son los ejercicios que me falta aportarles a ustedes. Y lo otro es que es muy importante para lograr los sonidos y unas cuerdas vocales que estén produciendo unas buenas vibraciones. Tenemos que asociar que la mandíbula inferior no se puede sacar adelante, no se pueden tensar los labios, no se pueden, porque la mandíbula y los labios, todos los músculos se comunican de una manera increíble que uno no cree, pues. En los próximos talleres vamos a hablar del twang,
que es el manejo del embudo epiglótico. ¿Cómo aprendemos a manejar ese embudo epiglótico y de qué se trata? Vamos a hablar un poquitico de cómo se pronuncian las vocales, las consonantes y cómo opera todo dentro de la abertura de la boca. Y vamos a hablar un poquitico de los ataques y la terminación de los sonidos musicales dentro de la estética del canto y de la voz humana. Esos son los temas que nos esperan próximamente. Muchas gracias a todos. Bueno, maestro, Gracias, maestro. muchas gracias por el espacio y los esperamos también dentro de 8 días entonces. Sí, señor. Gracias, maestro. Para todos, muchas gracias. Gracias, Hasta luego. feliz noche. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao, chao a todos. Chao, chao. Chao.